Sigue moviéndose, tío. Hay una flota entera. Mira en el SA. Dios mío. Van en dirección contraria al viento. El viento va hacia el oeste. Mira esa cosa, tío. Mira esa cosa. Está rotando. Algo flota sobre el mundo. Sobre este viejo mundo nuestro, cansado ya de rodar por los espacios infinitos. No puedo sino empezar con la famosísima frase que tantas veces he dicho de un libro que duerme aquí a mi lado. Algo flota sobre el mundo, Carlos Murciano, a quien tuve el gusto de entrevistar. El enviado de ABC al mundo de los ovnis. Ya entonces, 1968, se hablaba del secreto norteamericano OVNI. Siempre ha estado flotando sobre nuestro mundo, sobre nuestra mente, como una sensación de que tenían más pruebas. Hemos llegado a pensar, incluso los investigadores y locos ufólogos como yo, que desde niño hemos sentido el impulso y la punzada del tema OVNI, que quizá eran exageraciones y que, como ocurrió en España y en otros países, el secreto no era tanto, y de pronto, en esta frontera entre el 2017 y el 2018, la enorme noticia, que viene además trufada con grabaciones de pilotos de combate que están viendo un misterioso objeto que rota, que no tiene alas y que parece una tecnología absolutamente inalcanzable para el ser humano. Y no solo eso, como un clip adjunto a la noticia, el titular sería: Pentágono, Proyecto OVNI. Y hemos sentido la vieja emoción, la de tener que hacer esta noche un programa puramente informativo. No perdemos ni un segundo. Amigos de Universo Iker, en una fracción de tiempo que sea cómoda para todos, tenemos que saber qué se está cociendo, qué se está diciendo, escuchar a los protagonistas, algunos análisis. El Pentágono, los ovnis, filmaciones, secretos, presupuestos. Incluso funcionarios y militares que siguen investigando de motu propio. Nos están contando la verdad, siempre se ha investigado. ¿Y por qué no lanzar la pregunta o la piedra? ¿Y en nuestro país? El fenómeno OVNI volvía a ser noticia, volvía a abrir informativos. Y eso me produce una vieja emoción, amigos de Universo Iker. Una honda emoción. Porque muy pocas veces ha ocurrido. Puntualmente, sí, en los años 70. Las observaciones de 1974, que interesaron precisamente tanto a la CIA como a los militares norteamericanos. Algunos casos del año siguiente, en Burgos y en Navarra, militares protagonistas. Hay que llegar prácticamente a los años 80 para ver a los presentadores de informativos, los que cuentan las noticias serias, abriendo con un supuesto aterrizaje con visión de humanoides en un calvero, en un descampado próximo a la industriosa ciudad de Voronezh. Tanto Pravda como el periódico Sovetskaya Industria hablaban de extraterrestres. Demasiado fuerte, una perestroika inesperada. Prácticamente desde entonces, con cuentagotas, los ovnis han vuelto. Ahora lo han hecho, esta semana, por la Puerta Grande. La desclasificación de documentos en Estados Unidos alimenta las teorías de vida extraterrestre. Durante años, el gobierno americano ha financiado una misión secreta para analizar avistamientos ovnis. La confirmación de este programa de defensa ha provocado tal revuelo que ya hay pilotos de las fuerzas aéreas que han contado su experiencia. El escándalo saltaba con declaraciones de la CNN y un scoop informativo de New York Times con el militar Luis Elizondo asegurando que era el encargado de una especie de comisión para la investigación de objetos peligrosos para la Fuerza Aérea Americana, algunos de ellos de procedencia absolutamente desconocida. Sus declaraciones ponen los pelos de punta. Vosotros, amigos de Universo Iker, no sois la audiencia normal.
sabéis poner la lupa, sabéis calibrar el peso de las palabras. Esto no es ninguna tontería. Hablamos de militares de la máxima graduación, de la CNN, de un presupuesto de 22 millones de dólares para seguir algunos casos, pura investigación, que si los ovnis no existen y son una tontería, como mantienen muchos, han mantenido, se han esforzado en mantener y han querido que muchos mantengan, si es una tontería, ¿para qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Quizá porque hay muchos casos, como esa filmación delante del morro del caza de combate, ante el asombro de los pilotos, unos pilotos que están observando algo que no puede ser. Sigue moviéndose, tío. Hay una flota entera. Mira en el SA. Dios mío. Van en dirección contraria al viento. El viento va hacia el oeste. ¡Mira esa cosa, tío! ¡Mira esa cosa! ¡Está rotando! El propio piloto aseguraba que no conocía ni por asomo una tecnología con esa capacidad de aceleración, esos movimientos, esa estructura. Yo que he visto a los ovnis, por lo menos en 2 ocasiones clarísimamente, en una de ellas, año 2013, lo que me impresionó de verdad, y pude cotejarlo con mi querido amigo Fernando Cámara, que esta noche también está aquí, por supuesto, piloto de combate que los he tenido enfrente. Y alguna sorpresa. Aguantadme, por favor, hasta el final. Voy a soltar un par de sorpresas que me han dejado pálido, ¿de acuerdo? Y para mí son historias de la ufología. Y me he enterado hace unas horas. Dejémoslo para el final. Primero la información. Esa forma de huir del ovni es lo que te deja absolutamente cao. También estos pilotos americanos. ¿Qué decía el militar Luis Elizondo? Pues cosas que prácticamente parecen de ficción. Escándalo en las televisiones norteamericanas. ¿Por qué desvelar el secreto ahora mismo? Quiero decirle de forma inequívoca que nuestras observaciones realizadas con metodología científica ponen de manifiesto que estas aeronaves, porque son lo que son, poseen características técnicas que en este momento no están al alcance de nuestro país ni al de ningún otro, al menos que nosotros conozcamos. Aeronaves que no están diseñadas aparentemente por la tecnología conocida, que no se parecen ni a la tecnología de nuestro país, aeronáutica, ni a ningún otro país. Pensad, por favor, amigos, si habéis sentido alguna vez el chispazo del tema OVNI, lo que implica todo esto. Cuando me uní a este programa, mis colegas me pidieron que respondiese fundamentalmente a 2 cosas. ¿Qué son y cómo funcionan? Obviamos deliberadamente ir más allá, saber qué hay detrás o cuáles son sus intenciones, porque mucha gente está implicada sentimental y emocionalmente con el tema. Mi cometido era informar a nuestros líderes sobre la amenaza potencial que este tipo de tecnología supone para la seguridad nacional. Amenaza para la seguridad nacional, violación del espacio aéreo por parte de artefactos de origen desconocido y que desde luego no son en apariencia ni en comportamiento artilugios construidos de manera oficial por los ejércitos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué flota sobre el mundo? Las declaraciones, incluso recogidas por informativos en España, por nuestros compañeros en Telecinco, son impresionantes, porque son los militares y pilotos, en una especie de extrañísima desclasificación, los que se atreven a hablar sin ningún tipo de tapujos. Y si no, comprobadlo. Es el vídeo que llevó al ejército estadounidense a volver a investigar sobre ovnis. A los mandos del caza que grabó las imágenes estaba este hombre, David Fravor. Ahora rompe su silencio para confirmar que aquel objeto no se parecía a nada de lo que vio en toda su carrera como piloto. No era algo de este mundo, era realmente impresionante, realmente veloz, algo en lo que me encantaría volar. Cuando intentó seguirlo, el objeto desapareció a una velocidad inusitada. Nunca he visto nada en mi vida con esas prestaciones, con esa aceleración, y hay que tener en cuenta que no tenía alas. La imagen no solo le sorprendió a él,
también al Pentágono, que creó un programa secreto para identificar amenazas aeroespaciales avanzadas. Se estudiaron apariciones sospechosas desde 2007 hasta 2012. Sus responsables no hablan de naves extraterrestres, pero afirman que no han encontrado explicación a varios avistamientos. Esto sería más o menos como en España, lo que pasa que en nuestro país determinados actores sociales han intentado hacernos creer que todo es prácticamente explicable. Y además lo han hecho en los últimos 25 años con ahínco, con empeño. Hay quien dice que hasta con medios. Pero todos sabemos que hay una serie de casos, una serie de historias que eran muy difíciles de explicar y que siguen siendo realmente fenómenos extraños. Muchos de ellos maquillados, intentando que encajen, intervenciones de civiles aparentemente científicos que más bien parecen en ocasiones personas dispuestas a embarronar todo un poco para que no se conozca la verdad. Una polémica que muchos conocéis de sobra. Pero es momento de poner las cartas sobre el tapete, hacerlo con el gran Diego Marañón, a Manolo Rodríguez y a todo el equipo. Mi máximo agradecimiento, trabajando en este rush final de año realmente trepidante y llegando a todo, aunque parece mentira, se llega. ¿Qué ha pasado realmente y cómo podríamos equilibrar todos los datos? Y lo que es importante hoy en día, en la vida moderna, ante tal avalancha, aunque en este caso es muy positiva, ¿cómo extraerlo mejor? ¿Cómo quedarnos con las piezas clave? Diego Marañón, una vez más, intenta realizar esa importantísima labor de condensación. El gobierno de Estados Unidos fundó en 2008 un proyecto secreto para analizar avistamientos OVNI. El pasado sábado, The New York Times y Político revelaban la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, una exclusiva que horas más tarde sería reconocida por el propio Pentágono. Brian Bender es periodista en Político y uno de los responsables de la investigación. Al principio fue el senador de Nevada, Harry Reid, quien se preocupó por los ovnis. Entre 2008 y 2009, Reid creó un grupo de personas y consiguió dinero de los presupuestos para lanzar este programa que el Pentágono llamó por su acrónimo AATIP. Así fue como comenzó. Harry Reid tenía algunos amigos en Nevada, incluyendo un mecenas de su campaña que era ejecutivo aeroespacial. Este hombre tenía la convicción de que había que investigar los informes de los militares, ya que potencialmente podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional. La iniciativa, dirigida por el oficial de inteligencia Luis Elizondo, recibió $22 millones anuales procedentes de los presupuestos generales del Departamento de Defensa, destinados a estudiar vídeos y grabaciones como la que vamos a escuchar. Las imágenes se grabaron en 2004 y muestran la conversación que mantienen dos pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a bordo de sus cazas cerca de la costa de San Diego, en California. Mientras se produce la comunicación, en las pantallas de sus radares parpadea la imagen de un objeto desconocido del tamaño de un avión comercial que delante de sus ojos está realizando una serie de insólitas maniobras. Sigue moviéndose, tío. Hay una flota entera. Mira en el SA. Dios mío. Van en dirección contraria al viento. El viento va hacia el oeste. ¡Mira esa cosa, tío! ¡Mira esa cosa! ¡Está rotando! Lo que se escucha da miedo. Por las voces de esos pilotos se puede decir que están viendo cosas. Y pensando, ¿qué diablos es eso? Su conversación junto a muchos otros informes y testimonios alude a lo que ellos llaman tic-tacs. Básicamente esas naves parecen tic-tacs. Ya sabes, los caramelos de menta. En el sentido de que tienen forma alargada y pueden desplazarse tanto a miles de pies de altura como al nivel del mar en un periodo de tiempo muy corto. Esta oficina del Pentágono investigó docenas de este tipo de informes en 2009. La sede del programa estaba en una oficina situada en la quinta planta del laberíntico Anillo C del Pentágono.
La iniciativa habría funcionado mediante una asociación con la empresa Bigelow Aerospace, una firma privada fundada por el magnate hotelero Robert Bigelow con el aparente objetivo de fabricar estaciones espaciales para uso comercial, que en estos momentos colabora activamente con la NASA. La extensa investigación deja claro que, además, su labor en los últimos años ha consistido en examinar decenas de casos OVNI e incluso pruebas físicas con la ayuda de analistas independientes gracias a un contrato con la administración estadounidense. Brian Bender. Creo que para venderlo hubo un cierto esfuerzo en rebajar el tono de la búsqueda de extraterrestres. Se apoyaron más en el hecho de decir: oigan, esta gente son pilotos, son personal militar, no son unos pirados. ¿No jugaría a nuestro favor tratar de investigar estos avistamientos por si son hostiles? Luego veremos si hablamos de tecnología rusa, china o si se trata de algo procedente de otro lugar. En mayo de este mismo año, cuando el proyecto del Pentágono seguía siendo un absoluto secreto, Robert Bigelow reconocía en el programa de televisión 60 Minutos su absoluta convicción de que inteligencias extraterrestres han visitado la Tierra y contaba sin reparos ante las cámaras cómo él mismo había protagonizado un encuentro con ellos. Aunque oficialmente el programa fue clausurado en 2012 por falta de financiación, The New York Times y Politico afirman en su artículo que las investigaciones continúan, realizadas ahora por funcionarios del Departamento de Defensa y por miembros de la Armada y de la CIA. Así lo explica Brian Bender. Creo que hemos descubierto al menos uno de los intentos del gobierno para investigar fenómenos inexplicables. Nos contaron que otras agencias tienen sus propios programas. Quizá la CIA o quizá las ramas militares individuales. La Fuerza Aérea, la Marina, todos podrían tener programas así, pero en realidad que el Pentágono se preocupe por los ovnis no es algo nuevo. Sería la versión del siglo XXI de investigaciones similares que el Pentágono llevó a cabo hace muchos años. Casi que dejaron tiempo para la reflexión, ¿verdad? Con este fondo sonoro de Jean-Michel Jarre. Y hay que hacerlo porque se han dicho demasiadas cosas. Magnates, financiación, militares, pilotos, amenaza y certeza de que los ovnis no son ninguna broma. Me he enterado en las últimas horas de algo sorprendente. Quiero compartirlo con vosotros. Quizás sea un dato solo para los que aman la ufología y quizá para el gran público no interese tanto, no lo sé. A mí me dejó agarrado a la silla mientras charlaba con Fernando Cámara. Porque evidentemente a Fernando Cámara tuve que acudir para saber algo más. Primero porque es muy interesante que un piloto de combate, un coronel del ejército español, un hombre que ha salido en Scramble a por uno de estos objetos en la famosa noche del OVNI de Manises, 11 de noviembre del 79, vea las similitudes, si le impacta, qué hay de fondo en todo esto. Y efectivamente Fernando veía, algo similar a lo que él vio. Él lo tuvo más cerca, me dijo, en la charla que hemos mantenido. Era una especie, en un momento dado, cuando estuvo muy próximo, con su avión francés, el Mirage F1, en las alturas del Mediterráneo español, él ve como una especie de campana abovedada o tronco de cono, más cerca todavía que la filmación de San Diego. Y la sensación de que eso le está bloqueando. Es decir, el ejemplo a la inversa de lo que hemos visto en esta filmación, que seguro que muchos habéis podido ya observar, y que seguro nuestros compañeros Diego Marañón, Guillermo León estarán poniendo en redes. Quiero agradecer también el trabajo del compañero Carlos Largo. Todos han colaborado porque saben que esto es importante, hay que tener todos los datos. Fernando veía que efectivamente es una filmación absolutamente genuina desde un caza de combate, y eso son palabras mayores. Curiosamente a él no le impresiona mucho lo que pasa en Estados Unidos porque cree que en España ha pasado toda la vida. Por supuesto, las directrices muchas veces en el último medio siglo han venido de Estados Unidos, por tanto el comportamiento es habitual. Y de esto sabemos algo, en el bloque del Este no sabemos prácticamente nada. Es decir, hubo una familiaridad, fue una experiencia de verdad, ver cómo el piloto Fernando Cámara, piloto de combate, que sale en maniobra de interceptación,
nuestro querido amigo y el primer militar que investiga los ovnis en España para un programa de televisión, había una especie de recuerdo y de paralelismo. Pero Fernando no estaba particularmente asombrado. Él piensa que esto es una moneda de uso común, pero secreta, y que sigue siendo secreto. Y que los pilotos de combate están en lo más alto del ranking, evidentemente por su cualificación, conocimiento, agudeza visual. Personas que en cada scramble se juegan mucho presupuesto, mucho combustible. Hay que rendir cuentas de todo lo que pasa allá arriba. Y esto no es ninguna broma. El objeto de un tono oscuro en la filmación, de un gran tamaño, nada de un dron o cualquier cosa que era. Ahora tenemos el tema del dron, ¿sabéis? Para explicar cualquier cosa. Que evidentemente explicará muchos casos, pero es un as bajo la manga de los más recalcitrantes escépticos perfecta. Lanzamos lo del dron y ahí queda. Aquí un dron, pues no. Como un avión, como un jumbo, y girando, rotando delante de ellos con un movimiento mecánico sorprendente. Bueno, pues Fernando Cámara nos contaba esto. Las formas de investigación de los ovnis, pues los están realizados por pilotos, bien en este caso, pilotos de un avión de caza, o bien puede ser, yo creo que le doy el máximo valor a estas identificaciones, ¿sabes? Porque es dependiendo, pues, el que lo ha visto, pues, si es un observador cualificado, si es universitario, si no es universitario, si dónde no está. Yo creo que para un piloto de caza, una interceptación como esta, creo que es el de más alto valor que puede tener el testigo de que ha visto una cosa de estas. Desde luego que creo yo en la honestidad y he entrevistado a miles de personas que han visto ovnis. Campesinos, médicos, pescadores, ingenieros de centrales nucleares, físicos, médicos, pilotos de combate, pastores. Personas normales y corrientes, de todos los rangos. Todos merecen respeto, pero es cierto que un piloto de combate, cuya vida y ejercicio de la profesión es eso, interceptador, vigilante, velocidad supersónica, ahí no hay fallo posible. La pregunta era clara, y en España, si nos enteramos del Pentágono, no cualquiera cosa, el Pentágono, la estructura de todo el emporio y el rudimento militar del país más importante, de la superpotencia, si ahí se está financiando investigación ovni y hay casos, un puñado de casos, sin resolver, con pilotos de combate americanos como testigos, esto no es ninguna tontería. Pero Fernando Cámara, evidentemente, hace analogía, traza una línea paralela con lo que pasa en España. Porque en España, hábilmente, pues se nos ha zanjado, o se nos ha ocultado parte de la información y no hemos tenido expresiones tan claras como está pasando ahora con el Pentágono, ni más ni menos. Hablamos del gran secreto americano, hablamos de el hermetismo, porque queda como bien, queda como exótico, y resulta que a veces el hermetismo puede ser mucho más próximo y más cerrado en nuestro propio país, ¿o no? Aquí en España, según está en vigor y sigue en vigor la 45, pues todos los casos ovnis que hay se investigan. Lo que pasa es que no hay una partida presupuestaria dedicada a eso, sino que es el mando de combate, dentro del mando de combate, la división de inteligencia, que es la que lleva la investigación de los casos ovnis. Entonces, pues dependiendo de que lo haya observado un avión de caza, un avión de transporte, la gente por ahí son los que lo investigan. Y se siguen investigando, lo mismo que se desclasificaron hace años aquellos casos que había hasta entonces, pues desde entonces no se han desclasificado más y ahí están y se siguen investigando, pero que no hay una partida específica para eso, una asignación, sino que es el presupuesto del Ministerio de Defensa, el correspondiente al Ejército del Aire, que es el que tiene encomendada, según la 45, la investigación de los casos. Hace muchos años, cuando yo era un reportero de la revista de Fernando Jiménez del Oso, la revista Enigmas, allá por el año 98, publiqué por vez primera
lo que es la IG-45 a la que se refiere Fernando Cámara. Así fue la historia. Los documentos concretos no tenían mucho mérito porque a mí me los dio JJ Benítez, de eso puede contar. Y era muy interesante ver esa especie de cuestionario que el ejército sigue utilizando, según Fernando Cámara, según parece, para los nuevos casos de ovnis que siguen desde hace más o menos 25 años sin salir. ¿O acaso ya no hay observaciones de ovnis? Porque, ¿sabéis? Más allá del mundanal ruido y del ruido orquestado, como se orquesta, por ejemplo, que en Wikipedia, que es la fuente de acceso a conocimiento ahora más, y es maravillosa, pero todos los ámbitos del misterio, la ufología, están dominados y perfectamente pasados por la pluma de ciertos escépticos. Esto hay que decirlo como es. Se ve clarísimo, no hace falta que lo diga yo. En los medios de comunicación ha habido personas muy interesadas en que esto se tome como tontería y que nos cuenten la historieta permanente de que hay muchos móviles y los casos de ovnis siguen siendo escasos o poco. Perfecto. ¿Qué se inventarán para minimizar la siguiente historia? Porque esto es acción-reacción. Cada X tiempo evidencias de que los gobiernos investigan los ovnis. Cada X tiempo evidencias de que los pilotos de combate salen a interceptar ovnis que no sabemos lo que son, pero que parecen cosas muy extrañas, que nos vigilan, flotan sobre el mundo. Pues hay toda una parte de la sociedad que quiere hacer creer a la sociedad entera que esto no es así. Y esto lleva siendo así desde siempre. Y con ahínco, con ardor, como si les fuera la vida en ello. Bueno, pues a mí me va la vida en lo otro, me va la vida en el otro sentido. Ya está bien. Esto, repito, no es ninguna tontería, lo he dicho 3 veces ya hoy. Esto es la muestra de que se sigue investigando, se siguen viendo, se siguen persiguiendo, siguen estando. Y empieza a ser especialmente sospechoso que un sinfín de personas utilicen antes la red, antes los boletines, antes las publicaciones, antes los programas de radio y televisión, intentando que cualquier atisbo de presencia, de anhelo, de este fenómeno asombroso que llega desde el principio del tiempo y que está testificado en los papiros y en las rocas de las más antiguas culturas. Esta gente, ¿a quién se debe? Esta gente que influye con un gracioso guión de programa de televisión, puede ser lo más inocente. Vamos a hacer el chistecito fresquito de los ovnis. Vamos a lanzar la píldora, el meme, el comentario. Somos más listos que nadie. Más listos que nadie. Un piloto de combate para nosotros es una basura, con nuestra gracia. Y así año tras año. Y os lo digo porque he combatido con ellos con mi única arma, que es seguir informando. Y seguir pensando que el fenómeno existe porque yo lo he visto. Y porque he entrevistado a gente que lo ha visto. No sé lo que es, pero no es lo que ellos cuentan. Esa batalla, amigos, continúa. Esto solo hace recrudecer las espadas. Es así lo que os estoy contando. Y habrá nuevos envites y embates. Y habrá nuevas peleas. Y de inmediato veréis movimientos que no son... No me refiero, por favor. No penséis en grupos de escépticos, no sé qué, que estos no cuentan para nadie. Cuentan para 4, pues muy bien. No. Yo hablo de personas dentro de los medios, personas dentro de la publicidad, personas dentro de la política, personas dentro de la economía, que saben lanzar la sonda de que esto no debe interesar. Como tantas cosas no deben interesarnos. El proyecto desprestigio es muy sencillo de hacer hoy en día, porque una parte del público, no vosotros creo yo, cae. Qué disgusto para algunos esta filmación del piloto de combate, esta información del Pentágono investigando ovnis, qué enorme disgusto. Ya están buscando, sudando, algún tipo de broma graciosa para ver si cae la gente y se olvida. Bueno, pues estos, dedicados a estos y sobre todo a vosotros, que es lo importante, me entendéis a veces cuando se me hierve la sangre, sí, a veces, porque
Porque yo amo este tema y creo en ello. Y no sé cuál es la solución, ni el enigma que gesta todo esto, pero os aseguro que me he tenido que partir la cara muchas veces. Y que he visto muy bien cómo se hace la batalla, la acción-reacción y la lucha que hay porque el público esté alejado, quizá, de una interesante verdad. Ahí va una exclusiva, creo que interesante. Yo por lo menos no tenía noción de lo que os voy a contar. Nosotros hemos intentado con Fernando Cámara en Cuarto Milenio, en esta propuesta que yo le hacía de ser investigador del tema OVNI, abrir huecos. Los tabiques que nos hemos encontrado, y lo puedo decir y espero que Fernando no se moleste, han sido enormes, inesperados. El propio Fernando Cámara, piloto de combate, coronel que persiguió la OVNI de Manises y que se sintió humillado, cuando algunos sabios, no de los graciosos, sino de los sabios ya que, bueno, poco menos que como Einstein, le decían que había perseguido unas chimeneas en escombreras, donde había pasado 20.000 veces, por cierto. Eso, como tantos otros testigos de élite, oye, eso es un insulto, eso es no tener vergüenza. Bien, ahí empieza su resquemor. Pero cuando Fernando investigaba, es un hombre fiel al ejército, como debe ser, y lo hacía con la máxima honestidad. Y poco a poco yo me di cuenta, en una de las más grandes aventuras de mi vida como investigador, que Fernando empezaba a sospechar y que fruncía el ceño y que se daba cuenta de que algo no encajaba y que empezaba a pensar que el secreto era demasiado en nuestro propio país. ¿Recordáis el episodio de Universo Iker de este año, que tan buena acogida ha tenido? Miedo en el cielo. Bien, contábamos el caso de un piloto que se encuentra con esas voces de niños, esa estructura gigantesca, y que luego además el avión está como quemado. Quedaos con el dato, noviembre 79 Motril, volvemos a ello. Pero no os voy a contar el caso, os voy a contar quizá algo mucho más interesante, o por lo menos al nivel, una sorpresa para mí. En el mes de noviembre de 79, como ahora ha ocurrido en el 2004 en San Diego con estas filmaciones militares, y lo que no sabremos, ocurren una serie de fenómenos sobre la península. Fernando Cámara tiene que salir de la base aérea de Los Llanos en misión de interceptación, que se dice pronto, porque un objeto volante de gran tamaño, el llamado OVNI de Manises, vislumbrado desde diferentes puntos de España, ha obligado a un avión de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces, comandado por el piloto Lerdo de Tejada, a aterrizar, a tomar, tierra de manera urgente, poniendo en peligro, y con un susto en el cuerpo enorme, imagino también, a 100 y pico pasajeros que iban ese día histórico. Fernando tiene una odisea increíble porque bloca al OVNI, luego no puede hacerlo y aquello parece que le bloca a él. Él nota en sus órdenes internas del caza del Mirage F1 que despega de Los Llanos que aquello, en su parabrisas, porque así me lo contaba hace unas horas, él ve las indicaciones de que eso te está bloqueando a ti. Eso está haciendo algo, pero la forma que él está viendo no se corresponde a nada conocido. Es una estructura gigantesca, extrañísima, con un gran poder, que le deja ensimismado, que no puede perseguirlo, que se aleja, que juega con él. Al ver la filmación de Estados Unidos, yo le pregunté a Fernando Cámara qué maravilla, Fernando, sería tener una cámara de esta calidad y poder filmar aquel acontecimiento. Y yo os juro que no me acordaba de algunos datos, quizá no lo sé, pero me quedé quieto, como una escultura de yeso, cuando me dijo, no, si yo filmé al OVNI de Manises. La cara que pongo ahora aquí en el estudio, Alma, amigos de Universo Iker, es la cara que puse delante de Fernando Cámara. ¿Cómo? Él me dice que llevaba una cámara de cine y me cuenta el dispositivo, que es una especie de gatillo, que tiene 3 posiciones, que en 2 de ellas hay disparo de diferentes proyectiles, es decir, un enemigo, disparo, pero que existe una posición del gatillo donde se activa una cámara de cine de alta calidad. Año 79, todos los códigos ya lo van viendo. Fijaos lo que es la tecnología militar, ¿no? Ni siquiera hay pantalla, él no está mirando abajo porque no puede perder la perspectiva. Ellos ven en el parabrisas proyectado todo el sistema. Y entonces se puede filmar. Y lo que yo no sabía es que Fernando Cámara, en aquella persecución del OVNI de Manises, pulsa 6 o 7 veces el gatillo y realmente filma
unos 8 minutos de las peripecias de ese objeto. El Mirage de Fernando Cámara, en el viaje de interceptación más famoso de la historia de los ovnis en España, filmó al ovni. Yo de verdad pensaba que no había tecnología para esto, no lo recordaba. Esa tecnología existía. Me la contó con precisión. Esa filmación se hizo. Y cuando Fernando Cámara bajó, no solo hizo su informe, sino que hizo un subinforme sobre la filmación registrada en la cámara de la persecución, con por lo menos 8 minutos pensado en ese material, de ese objeto que había puesto en jaque el espacio aéreo español. Pero aquí viene lo bueno. Le pregunto a Fernando qué salió en esa filmación y me dice que nada. Nada. Yo di por entendido, película velada. Pero ese nada venía con una sonrisa del gran piloto, Fernando Cámara. Con una sonrisa que no me dejaron verla. Me dijeron que no había nada. Pero Fernando, ¿tú no viste la lata? No. Había que seguir unas órdenes. Había que seguir un protocolo. Se daba el informe. Él no había podido con el enemigo, entre comillas, porque había huido a gran velocidad después de llevarle por la mitad de la península prácticamente, por la parte este. Pero él filma. Y me dice Fernando que filma porque se filmaban todas las operaciones. Se ríe Fernando Cámara y me dice que le extrañaba mucho porque el avión era completamente nuevo. El sistema de cámara también lo era. Nunca vio esa cinta, su propia cinta. Sabemos en la historia de los ovnis en España, incluso de civiles que han filmado ovnis desde vuelos dentro del espacio aéreo español, como el caso de González Retuerce, que informa como buen ciudadano al ejército y que nunca, jamás vuelve a ver esa película de Super 8, donde había captado, donde había grabado, donde había atrapado al extraño artefacto que se acercó a la cola del avión. Extraviada es un poco la explicación, quizá. Bien, puede pasar. Atentos, por favor, a lo que os voy a contar. Y yo no sé si esto nos puede cerrar más puertas, porque el propio Fernando ha ido viendo en sus carnes. Tengo que decirlo porque es un tipo que se viste por los pies, al que yo le tengo admiración, que yo valoro muy bien lo que está haciendo conmigo y con el programa. Sé muy bien, no sé si le gustará más a la gente o menos, yo creo que le gusta, pero que me daría igual realmente, amigos. Sé lo que significa. Está acudiendo a amigos, pues se conocen todos, y Fernando es una institución en España, en el militar, a nivel de la aviación y el ejército del aire. Y está viendo silencios que no se puede creer, cuando se dan cuenta de que Fernando ya es investigador y que cuenta cosas. Un silencio que le hace entender que el secreto ovni en España hoy es mucho más potente de lo que él pensaba. Le dijeron que no había nada, nunca pudo recuperar la cinta, ni verla, visualizarla en ningún formato. Desapareció. Y creyó en lo que le decían. Lo curioso es que unos días más tarde, en la vertical de Motril, tenemos ese otro caso. Otro coronel, y después altísimo cargo del ejército, se encuentra esa estructura increíble que él catalogó tan grande como el edificio principal de la Plaza de España de Madrid. Y es que me emociona contar todo esto con Oxygen 6 de fondo de Jean-Michel Jarre, una música que me ha acompañado en tantos y tantos y tantos viajes tras el misterio. Bueno, pues él no solo oye las voces, sino que graba audio y vídeo de aquella experiencia. Y yo esto no lo sabía, amigos, nunca lo había escuchado. Con el mismo sistema, con ese gatillo, la cámara de altísima definición para la época en cine registra aquella estructura a lo largo de varios minutos en el episodio de las voces de niños. Y el coronel baja, hace su parte, el triángulo extrañísimo sobre Motril se ha esfumado de velocidad vertiginosa, ha hecho prácticamente lo mismo que con Fernando Cámara. La diferencia es que él ha escuchado esas voces de niños que aquí recreábamos y el avión encima está como quemado. Y luego él además tendrá problemas porque se resquebrajaban los cristales y tenía todo tipo de incidencias como si algo lo hubiera imantado. Bueno, pues este hombre, de altísima responsabilidad en el ejército, filmó. Porque era obligación, tenían que hacerlo. Yo no lo sabía esto. Y filmó en varias fases y desde diferentes perspectivas. Cuando entrega el parte
y entrega la lata con el material, o da permiso para que se indague en esa cámara que lleva una carcasa, la respuesta al día siguiente es que no se ha grabado nada. Pero esto Fernando y él lo supieron años después, al coincidir y al contarse sus experiencias en este aspecto concreto de la filmación. Qué curioso. Dos pilotos de combate que, fijaos cómo debían ser, que son los que salen de todo una escuadrilla, de todo un regimiento, de todo un dispositivo, de toda una base aérea, salen ellos precisamente, y la respuesta es: lo que ustedes han filmado no es que se haya borrado una parte o todo nuevo, no hay nada. De los dos casos más importantes en espacio aéreo español, ahora me entero que se filmaron y no hay nada. Pero es que la respuesta y el modus operandi fue lo mismo. No se ha grabado nada. No se puede ver. Amigos, yo me enteré ayer que de los dos casos más increíbles, y que ahora vemos en Estados Unidos como sí sale a la luz, por lo menos este suceso, y da la vuelta al mundo, en algún sitio, quién sabe si han sobrevivido, yo estoy seguro que sí, en algún sitio existen dos latas con una filmación de cine sobre la aproximación de un Mirage F1 a un objeto tremendo que va en dirección al mar, que es el Ovni de Manises, y días después en la vertical de Motril con otro avión similar. Fueron filmados, no solo perseguidos, fueron filmados. Las voces de los niños seguramente fueron grabadas. ¿Dónde está ese material? Cuando se desclasifica, entre comillas, toda esta información, cuando el ejército, y yo creo que por una parte de buena fe, instructores hoy en día que dicen, bueno, ¿qué tenemos en los archivos? Dan lo que tienen. Eso no está. Ni siquiera hay referencia a eso, en el sentido de que no tenemos la carcasa, la prueba, como si nunca se hubiera filmado nada. Fernando Cámara ya me ponía, porque ha sido una conversación personal, pero yo tengo su permiso, y luego veréis algunas cosas y yo espero que nos las cuente de una manera gráfica incluso, pero yo creo que es tan emocionante todo lo que está pasando con el tema OVNI que hay que contarlo. Él ha buscado esa cinta. Esto no me lo había dicho. Él viajó hasta Estados Unidos, hasta unas instalaciones de inteligencia, donde creía que podía estar esa cinta. Uno de los argumentos que intentaron poner en toda la prensa para desprestigiar el caso Manises fue que era la sexta flota americana, que operaciones de los americanos habían confundido a los nuestros. Allí los americanos le dijeron que nada de nada. Fernando preguntó por su cinta. Tampoco sabían nada. ¿Le dijeron la verdad? Así pues, nos quedamos con que no hay que asombrarse tanto de lo que pasa en Estados Unidos y comprendemos un poco cómo el bravo Fernando Cámara sabe o no se extraña porque se topa con el secreto y ahora puede decir que a diario. Y un poco desde la barrera. Ya no está en activo Fernando Cámara a nivel, aunque tienen que tener un obligado cumplimiento de ciertas cosas. Uno nunca deja de ser militar. Pero ahora como investigador militar se da cuenta de que el silencio es densísimo. Una buena petición para Papá Noel o para los Reyes Magos, ¿no? Queridos Reyes Magos, ¿nos daréis algún día una pista de dónde están esas filmaciones? Porque lo que no me creo bajo ningún concepto es que no se viese nada y que pasaran los dos vuelos de interceptación. ¿Os imagináis el momento de esos pilotos viendo aquella filmación? Por eso mi querido amigo Fernando Cámara veía la filmación de Estados Unidos como una cosa casi normal. Él lo tuvo ahí. Más cerca, me dijo sí, Iker, más cerca. Fernando, te gustaría ver esa filmación, ¿verdad? Recuperada de algún rincón del tiempo. Tanto tiempo después, bajo el secreto. Sí, me dijo. Y añadió algo más. Pero Iker, no lo dudes, yo lo tengo aquí, en el disco duro. Y se tocó la sien. Esa es la sorpresa que os tenía reservada y que para mí de verdad es emocionante porque es una pica en Flandes, una muestra más. El tema es mucho más gordo de lo que parece, amigos. Hasta los investigadores han abandonado la ufología. Ahora parece que lo que prima es ser escéptico. Enrique de Vicente el Maestro nunca será escéptico. Y tiene su opinión. Siempre dando una vuelta. Siempre dándonos enfoques
más allá de lo que el resto nos revela. John Podesta, que cuando dejó su servicio oficial, dijo que si algo lamentaba durante la administración Obama era no haber logrado revelar la verdad sobre los ovnis, ha reaccionado inmediatamente a esta publicación sobre la existencia de un proyecto secreto del Pentágono, con una serie de tweets en los que, entre otras cosas, dicen levanta el velo y añade el hashtag la verdad está ahí afuera. Políticos norteamericanos de primer nivel diciendo la verdad está allá afuera. ¿Qué está pasando? Bueno, hay pistas que Enrique conoce que de verdad son sobrecogedoras. Podría haber mucho más detrás de esta historia del Pentágono y los ovnis. Lo interesante en relación con lo que se ha comentado, lo que ha divulgado sobre todo Luis Elizondo en torno a este programa secreto, es una referencia directa a que existirían restos de ovnis cuya naturaleza y comportamiento intentarían comprender. ¿Y esos restos de los ovnis, entre comillas, sean lo que fueren, dónde están? En el mismo sitio donde reposan por lo menos un par de filmaciones de unos objetos que pusieron en jaque y a nivel de infarto a las autoridades en 1979. ¿Cuántos casos que no han sido publicitados han tenido las mismas filmaciones? Aquí hemos puesto hace unas semanas conversaciones Torre de Control y pilotos civiles. Mundo de lo militar. ¿Qué pasa? Desde hace 25 años no hay nuevos casos, no se sigue investigando. ¿Por qué esto va a perjudicar? ¿Tiene menos crédito Estados Unidos por contar todo esto? ¿Pierde algo Estados Unidos por contar que el Pentágono ha investigado los ovnis? Aunque sea implícitamente, todo lo relacionado con este proyecto secreto reconoce que los ovnis burlan todos nuestros sistemas defensivos. Esto es muy peligroso, porque pone en jaque todos los intereses enormes, la brutal inversión que lleva a cabo el complejo industrial militar. Y sabemos, porque nos lo contó el gran general Eisenhower, que el complejo industrial militar es realmente quien gobierna el país desde las sombras. No voy a hacer un mejor colofón que el del maestro Enrique, poniendo el punto y final a este universo Iker. Punto y seguido. Porque seguiremos hablando, seguiremos investigando. Nosotros no descansamos en estas fiestas y estaremos ahí, en Radioset y en iVoox, a vuestra disposición, en esta forma nueva de entender la radio y con la trepidancia de lo que está ocurriendo y con las voces de quienes saben y con los protagonistas y con el análisis y con la línea abierta a vuestras opiniones y reflexiones a través de Nave del Misterio, lo sabéis, Nave del Misterio, así como suena, sin nada más ni nada menos. Gracias por formar parte de esta familia y gracias porque podéis pensar lo que queráis, incluso ser muy escépticos, como yo digo. Claro, en la variedad está el gusto, pero aquí algo ha ocurrido. Aquí ha habido un pequeño gran tsunami de consecuencias impredecibles. Algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro cansado ya de rodar por los espacios infinitos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿La resolveremos algún día?